Bueno, muy bien. Nos metemos ahora de lleno, sí, en uno de los temas de la semana. Sí, todas las repercusiones que quedó en torno a la última sesión en la Cámara de Diputados, primero, después en la Cámara de Senadores. Exactamente. Por la polémica ley de reforma fiscal de la provincia de Buenos Aires. Sí, hay algunas cosas que quedaron sin terminar de desentrañarse completamente, sin terminar de aclararse. Por supuesto, no nos estamos refiriendo al tema de los mensajitos, que eso está en la justicia, sino al rol que cumplieron algunos bloques que facilitaron la aprobación de esta discutida y reñida ley de endeudamiento y de aumento de impuestos en la provincia de Buenos Aires. Y eso nos propusimos encarar ahora en este nuestro programa con diferentes visiones, con la posición de distintos bloques, por supuesto en voz de los presidentes de bloque, entre ellos el presidente del bloque del Frente Amplio Progresista, el diputado provincial Marcelo Díaz, que tiene la gentileza de venir hasta nuestros estudios por primera vez después de aquella elección para hablar de cómo se configuró el quórum, cómo se discutió la ley, cuál fue la posición que adoptó su bloque. Naturalmente podrá hablar de lo que ha hecho él. Diputado Díaz, gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, diputado, a ver, lo primero que se me ocurre saber de usted exactamente es qué fue definitivamente lo que cambió para que el Frente Amplio diera quórum como le dio en la última sesión al oficialismo y no la semana anterior, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, el Frente Amplio no fue el único bloque que dio quórum. En segundo lugar, creo que merece una explicación qué significa y para qué no se da quórum. Digamos, uno no puede no dar quórum porque me opongo a una ley. Uno, si se opone a una ley, entra y vota en contra de la ley, con la representación popular que la gente le dio. Mucha, poca, regular. Nuestro bloque no dio quórum cuando se pretendió el habilitamiento de los 2/3 que la ley la trajo una ordenanza del Senado, porque no estamos a favor del Congreso Express, porque no nos gusta el Congreso Escribanía, porque eso no nos parece que es un correcto trato parlamentario, digamos, de una ley. Ahí se tomó la decisión de no dar quórum, junto con otras bancadas, digamos, ¿no? Pero nuestro bloque fundamentalmente, yo voy a explicar la posición nuestra, es que eso no era un correcto trámite parlamentario. Es decir, que la estrategia del quórum para nosotros, para nuestro bloque, se basa fundamentalmente en un correcto y consensuado trámite parlamentario de la ley. Se convoca para la semana siguiente, no para la otra, a 2 días de sesión, miércoles y jueves de la semana siguiente. Ahí sí ya habían tenido, digamos, un espacio como para ver la ley. Un espacio para ver la ley, para estudiar la ley, para ver las distintas alternativas. El miércoles, cuando se convoca al primero de los llamados a sesión, nos encontramos frente a la negativa del oficialismo de no pretender discutir la ley ni abrir la ley, sino aprobarla tal cual vino del Senado. A lo cual nosotros planteamos que eso no es un correcto trámite parlamentario, que la ley debe ser discutida, que cuando uno no tiene mayoría, el oficialismo no tiene mayoría en la Cámara, debe estar dispuesto a consensuar algunos artículos de la ley. Nadie pretendía que se cambiara el espíritu por el cual el gobernador elegido hace 7 meses manda el espíritu de su ley, de la necesidad de recursos. Acá podemos discutir qué le reclama, qué no le reclama al gobierno nacional. Esa es una bandera histórica de nuestro espacio y de hace 8 años, antes de que otros espacios se acordaran de eso. Y no dimos quórum. Paralelamente, a la tarde de ese mismo miércoles, a última hora, le transmitimos cuáles eran las condiciones que nosotros consideramos fundamentalmente para que el Frente Amplio Progresista estuviera dispuesto no a dar quórum, sino a sesionar sobre la base de una discusión sobre la ley previa, que eran, fundamentalmente, en ese momento el revalúo estaba en la Cámara de Diputados. Nosotros planteamos que el revalúo que impacta en otros tributos nacionales, porque cuando uno toma una medida que tiene un impacto que no es el que se dice, pero tiene un impacto importante en otros tributos nacionales, debe realizarse de manera progresiva.
Nosotros proponíamos que se siguiera el caso de la provincia de Santa Fe, que fuera en 5 años, pero era un parámetro a discutir. Y por el otro lado, mantener la esencia de lo que dice la Constitución Nacional respecto del movimiento cooperativo, tanto cooperativas de consumo como cooperativas agrícolas, en la fase impositiva de la ley. Esta propuesta fue contestada negativamente por el Frente para la Victoria, con lo cual el miércoles no se dio quórum y el inicio, y voy a adelantarme un poco más, esta propuesta fue transmitida a los dirigentes agropecuarios el día miércoles a la noche, de parte del Frente Amplio Progresista. Fue transmitida y fue discutida por ellos. Yo no he participado de esa discusión, no he participado, pero tengo amigos que han estado. La cuestionaron, digamos, no estaban de acuerdo. No. Tengo amigos que han estado, no importa, la han debatido y todo, y era considerado dentro de los distintos males. De hecho, hay un dirigente importante de la Federación Agraria que plantea, Eduardo Bussi, el modelo Santa Fe. ¿No? Seguir el modelo Santa Fe lo plantea públicamente, están ahí las declaraciones. Tampoco prospera. Momento, déjame seguir con el relato de los hechos. Al día jueves esa propuesta no prosperaba. El jueves a las 6 de la tarde esa propuesta prosperaba en el oficialismo y el oficialismo estaba dispuesto a consensuar el concepto de progresividad en el revalúo de las tierras fiscales. La discusión era si eran 5, 3, 4, una discusión secundaria, digamos, pero conceptualmente introducíamos ese concepto. Y el tema de las cooperativas. Sonó el teléfono. Que también incluso lo había pedido el sabatelismo, digamos, a las cooperativas. Pero lo había pedido, pero estaba disciplinado con el Frente para la Victoria. Usted dice que si el Frente para la Victoria... El Frente para la Victoria ordenaba todo el kirchnerismo. Digamos, tenían una opinión, obviamente, pero ordenaba todo el kirchnerismo. Esa versión no... Probablemente hoy puedan decir otra cosa, pero ya está, en el partido del lunes. Entonces, no llegamos, estábamos reunidos los bloques opositores transmitiendo que había voluntad de generar un trámite parlamentario normal de debate y de consenso en la Cámara de Diputados. Las leyes están para consensuar y después cada uno expresa su voto como estima que cree conveniente. Cuando irrumpe en escena, supuestamente, porque nosotros no nos contan, nosotros no llegamos a reunirnos con funcionarios del Ejecutivo, solamente con legisladores. Hubo 2 diputados del FAP que estuvieron en esa reunión muy corta, y irrumpe ahí y cambia radicalmente la posición del Frente para la Victoria y manifiesta que el revalúo se va a hacer por decreto. ¿Irrumpe quién? ¿El ministro de Economía? El ministro de Economía de la Nación, porque recién me entero que es Hernán Lorenzino, porque para mí es Kicillof, digamos, no es Lorenzino, pero irrumpe Lorenzino, nosotros no lo hemos visto, y sostiene, es decir, realmente se cree que hay 3.000 millones de pesos en juego, digamos, ¿no? Yo lo considero un ignorante importante, ¿no? Porque cuando vos te vas a fijar cuál es la recaudación de bienes personales prevista en el presupuesto nacional para el año 2012, son 7.140 millones en todo el país. Entonces, bueno, yo no sé. Ser. No son, entonces, yo no digo que no sean, yo digo que cuando un ministro de Economía o un funcionario que tiene datos, que tiene información, tira un dato, tiene que tener una base sólida de respaldo de su dato. Y yo no intuyo que la debe tener, digamos. No lo creo. Si es 7.140 millones en todo el país. ¿Cómo con el revalúo de Buenos Aires vas a recaudar 3.000 más? Solamente con el revalúo, o sea... ¿Cómo con el revalúo de Buenos Aires vas a recaudar 3.000 más por ese impuesto? O sea, pongo en duda ese número, no quiere decir que esté correctamente. Se verá cuando se vea el ejecutado del presupuesto, digamos, y eso se verá. Lo que ahí sucedió es que realmente había 2 sectores que tenían ganas de pelearse entre sí por otras cuestiones que no eran las que estábamos discutiendo ahí, que son las cuestiones que afloran hoy, las cuestiones nacionales de la rentabilidad del sector agropecuario, que está muy limitado por la carga tributaria, por el problema del trigo, por el problema de las fuertes retenciones, la sequía, la otra, y por otro lado un fundamentalismo de parte del oficialismo. Entonces, frente a eso, creo que los bonaerenses nos perdimos la oportunidad
de hacer una ley que representara el interés colectivo, donde no hubiese ni vencedores ni vencidos. De todas maneras, Díaz, después el trámite se habilitó, digamos, a la otra Ahora semana. sigo contestando la otra posición. El gobernador saca el revalúo de las tierras por decreto, con lo cual eso ya no forma parte de la ley. Sí. Dejó de formar parte de la ley, pasó a ser una ley de endeudamiento y una ley de aumento de tributos, digamos. Ahí también existe, digamos, yo concuerdo con el criterio del diputado Caruso, que lo mejor hubiese sido desdoblar la ley para la votación y todo, porque es muy discutible, pero bueno, frente a esa negativa que es de técnica legislativa, no es una discusión mayor, nosotros obtuvimos, digamos, la exención de las cooperativas y facilitamos el endeudamiento, porque la provincia tiene que abonar sus obligaciones corrientes, entre ellos salarios, que fundamentalmente es un endeudamiento en letras de tesorería, porque después de la forma espantosa con que nacionalizaron YPF, uno no es que está en contra de que YPF vuelva al Estado, pero su forma es espantosa. Hoy la colocación en los mercados internacionales de títulos es muy limitada. Entonces, el mecanismo de letra de tesorería, que es en el mercado local, a plazos cortos y todo, resulta ahora para el gobierno de la provincia una herramienta para poder enfrentar sus obligaciones corrientes. Entonces, frente a la apertura de la ley, como nosotros hemos sostenido, no había, consideramos varios bloques de la oposición, no había motivo para no dar quórum, porque el quórum es una herramienta excepcional y extraordinaria frente a que se violan principios esenciales del funcionamiento legislativo. La legislatura está para sesionar, uno se sienta, vota a favor o vota en contra. Pero eso es una práctica parlamentaria, digamos, que a veces los diputados o los senadores la utilizan, digamos, de manera discursiva según convenga, diputado. Porque también es cierto que a veces no lo hacen, a veces no dan quórum y dice, bueno, es una herramienta, una estrategia parlamentaria que las fuerzas tienen, digamos. Comparto ese criterio. Permítame hacerle una pregunta que a mí me retumbó mucho. Lo que no comparto mucho. que es una herramienta eterna.